Hola mis queridos hermanos, bendiciones de Dios para cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor por su presencia, por su apoyo. Este tema va a ser un tema bien interesante, mis hermanos queridos. Hay una crisis en el mundo, crisis climática, crisis en cuanto a la seguridad. Cada vez el mundo es más inseguro. Crisis también en cuanto a que esperamos que vendrán muchas cosas contra la iglesia que van a marcar también la historia. Pero hoy quiero hablarles de una crisis que es tan peligrosa como cualquier otra. Crisis doctrinal. Estamos reaccionando a algunas enseñanzas de nuestros líderes, de nuestros pastores. Y aquí voy a decirles, Satanás no descansa. Así como Satanás en el cielo engañó a los ángeles, aquí en la tierra está engañando a los seres humanos. Los predicadores son su objetivo para llevarlos a decir, a predicar, a aconsejar, a dar cosas que no van a edificar, sino que van a sembrar duda. Así que quédense con nosotros hasta el final, reaccionemos a una de estas enseñanzas de pastores y vamos a tomar hoy la enseñanza de uno de nuestros pastores que los tenemos dentro de la iglesia y que son de la nómina de la iglesia, pero que están enseñando cosas que realmente dejan mucho que desear. Entonces hay crisis doctrinal. Y eso, mis hermanos, no es de extrañarnos. El diablo ataca las doctrinas, porque él sabe que, en este caso, la iglesia adventista tiene doctrinas que no las tiene ninguna iglesia. Y él las ataca. Y está usando a muchos que conocen el mensaje, que han estado en la iglesia, para minar la fe de los hermanos. Así que el ataque viene desde adentro. Y es un ataque contra el plan de salvación. Les estoy hablando aquí del pastor Joel Barrios. El pastor Joel Barrios pastorea una iglesia que se conoce como la iglesia de Forest City en los Estados Unidos. Y mis hermanos, voy a hablarles con conocimiento. Estoy escuchando al pastor Joel Barrios no de hace una semana, de hace ya años. Y su tendencia es la misma. Pero está llegando a un punto donde él ya casi se declara como un universalista. ¿Qué es un universalista? Alguien que cree que todo mundo, todos los seres humanos que han estado en este mundo se van a salvar. Y que aún Satanás y sus ángeles también van otra vez a volver al cielo. Eso es un universalismo. Joel Barrios tiene esa idea. Estoy casi seguro por lo que él predica. Escuche usted los temas de Joel Barrios. Es un monólogo. Todos los temas de Joel Barrios son casi copiados. Él tiene una línea que no cambia. Esa línea, Dios no castiga, Dios es amor, todo el mundo se va a salvar, no va a haber destrucción. Él, aquí debo decirles, ataca las doctrinas, ataca lo que es la institucionalidad, ataca todo lo que tiene que ver con una iglesia que ya está organizada. En la organización, él tiene como objetivo la organización. Y uno se pregunta, alguien que está en una organización, ¿cómo ataca esa organización donde él mismo está? Así que, mis hermanos, es preocupante que alguien esté atacando desde adentro, atacando las doctrinas, atacando el plan de salvación. Porque el universalismo no es más que un replanteamiento. Y como dice Joel Barrios, Dios está redefiniendo todo, ha redefinido todo. Y redefinir todo es cambiar todo. Miren, los universalistas, y esto le pasa a este pastor, él no ataca ningún credo, él ataca a la iglesia. El objetivo de los universalistas es la iglesia adventista y sus doctrinas. No son otras iglesias, no, la iglesia. Porque es la iglesia con sus doctrinas las que les hace perder el sueño a sus ideologías. Así que, mis hermanos, vamos a comentar algunas cosas tal vez de los últimos dos predicaciones del pastor Joel Barrios. Uno donde él habla de redefinir y todo hay que cambiarlo.
E inclusive él habla de que la ley de Dios no son 10, sino ya 11 mandamientos. Porque él está diciendo que el primer mandamiento está en Éxodo 21. Y mire que es tanto que él dice allí en ese tema, que la iglesia adventista es el cuerno pequeño, porque fue la iglesia la que cambió la ley de Dios. Y le dice, digan, y que el catolicismo le estuviera pues dando a él algo, una propina, ¿no? Ya no es el catolicismo, el papado, el cuerno pequeño, es la iglesia adventista, porque según él, ha pasado por alto el primer mandamiento que está en Éxodo 21. Ese no es un mandamiento, qué pena me da con el pastor Barrios. Ese ahí es una afirmación. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de Egipto. Eso no es un mandamiento. Está diciendo Dios, yo soy el que los saqué para que me sirvan, como nos ha sacado el Señor a nosotros también de ese Egipto espiritual. Y yo nunca había oído que eran 11 mandamientos. Siempre hemos sabido que son 10 mandamientos, pero se inventaron ya otro mandamiento. Entonces, fíjense, hermanos, cómo se va hilando el asunto. El tema al que mayormente le voy a hacer aquí un comentario es al tema del pastor Barrios titulado ¿Quién mató el cordero? Y al final hablaremos un poquito de eso. Ahora, cada uno puede creer lo que quiera, hermanos. Si uno permite que el enemigo influya sobre uno, se meta en su vida espiritual, él le va a voltear todo. Puede creer lo que quiera. El problema, y repito, es que estén desde adentro cambiando las cosas, porque son personas que posan de ser pastores, de ser líderes de la iglesia. Tienen un salario, tienen una reputación como pastores, pero están enseñando cosas que realmente la iglesia no cree. Nosotros no creemos que todo el mundo se va a salvar. Y de hecho, entonces, ¿para qué predicamos? Si eso fuera así, ¿para qué predicamos? Predicar el evangelio sería inútil, sería absurdo. Ahora, mis queridos hermanos y amigos, algunos que se han salido, yo estaba haciendo un seguimiento también a un pastor, el pastor Alex Rey. Alex Rey ya no es adventista, pero Alex Rey tenía las mismas ideas. No sé qué pasó, no sé exactamente él si se salió, renunció o de pronto a él lo liquidaron de la obra, pero ya no está. Pero aquí hay algo que les quiero comentar, mis hermanos queridos. Lo primero que comienzan a hacer estos universalistas adventistas es irse en contra del espíritu de profecía, el Ellen G. de White. Joel Barrios usa el Ellen G. de White por ahí donde le cuadra algún pensamiento. Pero usted va a encontrar en sus temas que él siempre que habla del Ellen G. de White, él pide disculpas, pide como perdón, como que le da, no sé, si es que ya les ha hablado tan mal del espíritu, pero ya que tiene que pedir disculpas cuando va a leer algo del Ellen G. de White. Pero se viene contra el Ellen G. de White porque ella pues va contra todas esas ideas, esas ideologías. Ahora, ¿contra qué se van luego? Alex Rey ahora se fue contra la Biblia. Alex Rey ya no cree que la Biblia... No. La Biblia la tiene a un lado. Y es da pesar escuchar a personas que pueden ser útiles en las manos de Dios en un aspecto tan negativo que uno dice, ¿hasta dónde, repito, el enemigo puede llevarnos, mis hermanos, a rechazar, casi que a rechazar lo que es el plan de Dios, el plan de salvación? Entonces, fíjense, hermanos, ahora, me llama la atención que en ese tema a Joel Barrios le hacen una pregunta. La pregunta es, ¿por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín? Y dice que como que esa pregunta lo corchó. Y yo digo, pero ¿cómo puede ser posible? Que una pregunta tan sencilla, ¿por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín? Porque no fue lo que Dios mandó, lo que Dios pidió. Pero es que en este moralismo tan... O sea, estos que creen que Dios no podía hacer absolutamente nada. O sea, que el Dios de ellos es un Dios que lo tienen amarrado, lo tienen esposado, que ha dado una ley, que ha dado pautas de cómo sus criaturas deben de caminar, pero no puede hacer nada. Un Dios atado, un Dios amarrado. Es increíble.
Entonces, si Dios sacó a Adán y Eva del huerto del Edén, no, qué injusto. Si Dios lo aceptó la ofrenda de Caín, no, pues qué injusto Dios. O sea, Dios tenía que aceptarlo sí o sí, guste o no le guste. Totalmente equivocado esos conceptos. Yo eso no le veo nada de extraño contestarle uno a alguien claramente de que Dios espera de nosotros que marchemos como Él ha planteado que debemos marchar. Entonces, mis hermanos, ahora, una idea que es muy común en el universalismo es que Dios va a salvar a todos porque Dios no pierde, el pecado no le va a ganar la partida. Y yo les quiero decir, si Dios salvara a todos los seres humanos, ahí Dios sufriría la peor derrota que podamos nosotros imaginarnos. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho una cosa. Aquí en este libro está plasmado cómo Dios va a salvarnos. Pero si Dios cambia, y lo veremos en el transcurso de este tema, entonces Dios sería derrotado y sería un Dios no confiable. Porque es muy claro cómo el Señor quiere que nosotros caminemos, que nos tomemos de su mano y caminemos en obediencia a su palabra. Así que esa es la lucha de todos nosotros. Nuestra carnalidad es la que se nos lo impide, pero todo está, mis hermanos, a nuestra disposición. El cielo está a nuestra disposición. Así que no hay pérdida para aquel que se toma de la mano del Señor, y no hay pérdida. Dios nos llevará de triunfo en triunfo, de obediencia en obediencia, hasta que ese estará preparado para encontrarse con su Señor. Y eso esperamos, encontrarnos con el Señor, pero no de cualquier manera. Encontrarnos con el Señor cuando Él, su carácter lo ponga ya en nosotros. Para eso debemos abrir nuestro corazón y Él lo va a hacer. Ahora, mis hermanos, ¿por qué cuando leen el caso de Efesios 1, algunos pasajes de Timoteo, Apocalipsis 13:8, donde el apóstol Pablo, por lo menos en Efesios, habla de que hemos sido predestinados para salvación? Mis hermanos, todo ser humano ha sido predestinado. Dios ha extendido su invitación para toda la humanidad. No es posible que esos textos nos vayan a perturbar porque sabemos que cada ser humano está siendo invitado por el Señor. Pero si Él no quiere, pues es la decisión de cada uno. Dios sí ya hizo todo. El Señor Jesucristo vino a dar su vida, dice Juan 3:16, vino a morir por todo el mundo. Pero no todo el mundo se va a salvar, por supuesto, porque no todo el mundo va a aceptar ese sacrificio, ese regalo. Pero no puede ser que lo que dice Pablo, de que hemos sido predestinados para salvarnos, entonces venga a perturbarnos como perturbó a Calvino, que habla de eso como que Dios escogió a unos pocos y los otros entonces se van a perder. Es interesante esto. Apocalipsis 13:8 dice que el Cordero fue inmolado desde la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir? Que el plan de salvación, por supuesto, fue ideado. Dios planeó esto con anticipación. Es cierto que a Dios no lo tomó el pecado por sorpresa. Pero, ¿qué quiere decir eso? Que el plan se activó cuando el hombre pecó. Eso no tiene discusión. Así que, mis hermanos, es interesante que lo podamos digerir, entender qué es el plan de salvación. Ahora, ¿que Dios no cambia? Sí, eso es cierto. Yo digo, aleluya, gloria a Dios, que Dios no cambia. Si Dios va a salvar a todos, e inclusive el diablo va a volver al cielo, entonces Dios sí cambiaría. ¿Y saben ustedes una cosa? Dios entonces no sería confiable. No sería confiable. ¿Qué dice Santiago 1:17? Vamos a leer Santiago 1:17. Veamos qué nos dice allí la palabra de Dios. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia.
dice Malaquías 3:6. Dios tiene un plan de salvación. Los que le están cambiando el plan de salvación son los hombres. El Señor ha ideado un plan, pero aquí se le quiere cambiar el plan. Satanás está cambiando el plan de salvación. Es un ataque contra el plan de salvación de Dios. Ahora, que Dios es amor, que el amor de Dios es eterno y que no se agota, eso es cierto. Y por amor, Dios no va a llevar a los no arrepentidos al cielo. ¡Qué infelices serían si Dios los llevara al cielo! Y sería también Dios arbitrario. Dios no va a llevar a nadie obligadamente al cielo. No. Mi hermano querido, la salvación, debemos amarla, amar al Señor. Debemos anhelar estar a su lado. Y los que anhelan estar al lado de Dios, los que oran, estudian la palabra, los que comparten su fe, los que se congregan con alegría, con devoción, los que se reúnen en la congregación para cantar al Señor y anhelan el cielo, estarán en el cielo. Dios los llevará y estará con ellos por la eternidad. Eso es amar a Dios. Y amar a Dios es amar su palabra. Amar a Dios es sentirnos felices en su presencia. Ya que estemos congregados, que estemos en el trabajo, en la casa, haciendo las labores cotidianas, donde sea, queremos al Señor, lo amamos a Él. Sus mandamientos entonces los escribe en nuestro corazón y los obedecemos porque le amamos a Él. Joel Barrios compara a Dios con un dictador. Dice que, y habla de los dictadores y cómo a los dictadores se les sirve por miedo. Pues yo debo decirles, mis hermanos queridos, mi experiencia, podría hablarle por lo mío, sirvo a Dios sin ningún temor. El temor es el temor a hacer la voluntad de Dios, a reverenciar a Dios, pero no temor de que es que estoy en la iglesia porque qué miedo, no, qué pena me da. Ni hago nada, ni llevo ofrendas, ni la parte que al Señor le pertenece, ni hago obra misionera, nada por temor, lo hago porque amo a Dios. Y es más, amo a Dios y a veces me duele que haga tan poquito por la obra de Dios. Así que mis hermanos queridos, Dios no es un dictador. Y el hecho de que Dios vaya a castigar al pecador, no quiere decir que Dios es un dictador. Al contrario, yo voy a repetirles, si Dios llevara un pecador incorregible al cielo, uno que no se arrepintió, ese pobre pecador sería el ser más desgraciado, porque va a estar en un lugar donde él no quería estar. Qué lindo es cuando queremos estar en la presencia de Dios. Cuando amamos congregarnos, eso cambia todo, totalmente. Ahora, que me digan a mí que el hombre sufre pecando, que pobrecito como sufre pecando, eso tampoco es cierto. A la humanidad en su gran mayoría le gusta el pecado, le gusta la fornicación, vivir en el fuego, vivir maltratando a los demás en un estadio, estar en las playas mostrando el cuerpo. A eso les gusta. Les gusta. Si alguien se sintiera muy aburrido pecando, pues iría a Dios para que Dios le perdone y le transforme, pero no. Antes la humanidad le huye a Dios, le huye. Así que qué pena, pero el pecado para la humanidad es agradable. Por eso cuando nosotros les mostramos esa parte, cuando les llevamos por la gracia de Dios a reconocer su condición, muchos lo que hacen es huir, endurecer su corazón, como lo hizo Faraón. Ahora, mis hermanos, yo quiero reiterar, redefinición, el cambio de todo. Y esto es algo que hay que ponerle cuidado. Dios no ha cambiado nada. El plan de salvación es el mismo. En la palabra de Dios está de Génesis a Apocalipsis. La misma situación. Aquí no hay ningún cambio. Ahora, debo decirles algo, mis hermanos. Me impresiona que un teólogo, un hombre que ha estudiado, que conoce la palabra de Dios, que tiene una cantidad de recursos para llenar su vida de conocimiento y poder dar
palabra de Dios con certeza esté atrancado en cosas tan sencillas. Para mí son sencillas. No sé si lo esté viendo así y de pronto esté exagerando. Dios es fuego consumidor. Eso dice la palabra de Dios. Pero Joel Barrios toma esa parte para decir que Dios, siendo fuego consumidor, no consume al pecador y lo que hace es consumir el pecado del pecador. Se consume el pecado y el pecador sí o sí se va a salvar. Mis hermanos, para todos es sabido, para los que hemos estudiado la palabra de Dios, que la manifestación del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento fue diferente a lo que Él tenía con el Padre. Cuando Pablo en Filipenses habla de que el Señor dejó de ser igual a Dios, no lo está diciendo solo en la parte humana del Señor Jesús. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, dejó su igualdad con el Padre, la gloria con el Padre, antes. Tomó forma de ángel. Usted ha leído en la palabra de Dios el énfasis que se hace en el Antiguo Testamento del ángel de Jehová. ¿Contra quién luchó Jacob? Contra el ángel de Jehová. ¿A quién vio Moisés o quién se le presentó a Moisés en la zarza que ardía y no se consumía? El ángel de Jehová. ¿Quién se presentó a Manoah? Jueces 13. A Josué. Josué 5. El ángel de Jehová. Y ellos dicen allí, como lo dijo Gedeón, he visto a Dios. ¿A quién vieron ellos? Eso se conoce como una teofanía, una manifestación de Dios, en este caso en forma de ángel. El Señor Jesús dejó su igualdad con el Padre, sacó a Israel de Egipto y se vino llevando a Israel, y mucho antes, porque el ángel de Jehová se le presentó a Abraham. Mis hermanos queridos, es increíble que vengan a decirnos ahora que entonces, como se presentó a ellos, y ellos dijeron, he visto a Dios, y no se consumieron, entonces es porque ellos vieron a Dios. Miren, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, el versículo 18 dice que a Dios nadie le vio jamás. Jamás alguien vio ¿a quién? A Dios. Y estas son palabras del Señor Jesús. Aquí dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Yo le creo al Señor Jesús. Al Padre nadie, ningún hombre le ha visto. Porque el que vea a Dios en su esencia, a Dios en su magnificencia, morirá. Querido Pastor Barrios, eso se lo dijo el Señor a Moisés, capítulo 33 de Éxodo. Nadie me verá y vivirá. Porque es increíble que ahorita vengan a decirnos, como en este caso, que porque el Señor Jesús estuvo abogando por la mujer allá en Juan 8, que como el Señor Jesús siendo Dios no consumió a la mujer si era el fuego consumidor. Pero por favor, estaba en forma humana. Antes estuvo como ángel, el ángel de Jehová, no que era un ángel creado. Tomó esa forma para estar entre los pecadores y no consumirlos. Y como hombre estaba entre ellos. ¿Cómo iba a consumir el Señor Jesús a ellos si estaba en su igualdad como hombre? Perdónenme, pero eso no es difícil de comprender. Por eso mismo es que Él viene a tomar forma humana, vivir como nosotros, ser obedientes, darnos ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Entonces ahí ustedes ven. Ahora, en el caso de Isaías, capítulo 6, versículos 1 al 7, allí cuando dice que el Señor llama a Isaías, luego que el Señor purifica a Isaías, ¿ustedes creen que Isaías era un incorregible, un profano, un mundano? No, era un hombre pecador y él lo reconoce, soy hombre pecador. Pero dice que el Señor le purifica, le quita esa bajeza. No que él andara por ahí desordenadamente, no, Isaías era un hombre temeroso de Dios. Por eso el Señor está tratando con él.
porque es un hombre que le ama y que le respeta. Pero no que Dios le cambió a Isaías de ser un borracho a ser un hombre bueno de un momento a otro. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. Así que me parece extraño, y en este caso me parece extraño con el pastor Barrios, que él tome esta situación para decir que entonces Dios no va a consumir al pecador. Miren, la Biblia dice claramente, digo el apóstol Pablo, que cuando el Señor venga, matará al inicuo con el resplandor de su venida. La venida de Cristo en poder y gloria, como Rey de Reyes y Señor de Señores, ahí sí será fuego consumidor. Me da mucha pena, pero quien se aferre al pecado, su pecado será consumido igual que como el pecador será consumido. Pecado y pecador será consumido. Por eso es que el Señor nos llama a que nos apartemos del mal, a que no nos aferremos del pecado, de las cosas de este mundo. ¿Por qué nos parece esto tan difícil? Porque algunos dicen, nadie puede obedecer a Dios, o sea que Dios nos está pidiendo cosas imposibles. Es imposible obedecer a Dios. Tenemos que andar en fornicaciones, andar en impurezas, adorando imágenes, andar matando, andar robando, porque no podemos obedecer a Dios. Porque los mandamientos de Dios no se pueden guardar. Esa es una insinuación diabólica de que no podemos obedecer a Dios. Pero como dice en Deuteronomio, no está en un lugar donde no lo alcancemos, está a nuestro alcance. Porque, repito, no estamos solos. Cuando tú amas a Dios, Dios está contigo. Dios también va a hacer la parte que le corresponde hacer. Solos no podemos. Solos no podemos. Obedecer a Dios por nuestras fuerzas, imposible. Pero unidos al Señor, podremos hacerlo. Los universalistas buscan hasta debajo de las piedras cómo justificar su ideología. Y me parece que a veces hasta le averiguan a la inteligencia artificial quién es Jesús, cómo es el plan de salvación, a la inteligencia artificial. Mire, usted no necesita inteligencia artificial, usted necesita la palabra de Dios, que tiene poder, no solo para cambiar vidas, sino poder para sanar corazones. Así que, mis hermanos queridos, esto que está pasando es un ataque contra el plan de salvación. Ese redefinir las cosas de las que hablan, de las que está hablando el pastor Joel Barrios, no es otra cosa que un cambio al plan de salvación. Y esto no es de Dios. Ténganlo por seguro. Esto no es de Dios, por más bueno que parezca, por más loable, inofensivo, por más que lo querramos presentar como algo que viene de Dios, no es de Dios. Yo repito, así como el diablo engañó a los ángeles en el cielo, ¿le quedará muy difícil engañarnos a nosotros? ¿Le quedará muy difícil? Si pudo engañar a seres santos, que estaban en la presencia de Dios, que conocían las bondades del cielo y los llevó a rebelarse en contra de Dios, ¿qué no hará con nosotros? ¿Qué no hará trastornando nuestra mente? Quiero recomendarles un capítulo de este libro, Joyas de los Testimonios, de Elena G. de White, tomo 2. Desconfiad de todas las enseñanzas erróneas, por más flores que le pongan. Error es error. Por más que parezca que es inofensivo, que se predica con mucho amor. No, hermano querido, el error por amor que se le presente es error. Y aquí vale la pena que pensemos. El amor al prójimo y amar al prójimo también tiene que ver con decirle la verdad, predicarle la palabra de Dios, no taparle las cosas, no empequeñecer nuestras responsabilidades para con nuestro Padre Celestial. Porque es que algunos como que les da como ese temor a darle a las personas, a la gente, que la palabra de Dios es veraz, que es viva, que es eficaz, que es más cortante que una espada de 2 filos. No es de temor. ¿Por qué ese temor?
que porque entonces no van a aceptar. Pues no, son libres de aceptar o no. Mis hermanos queridos, cosas veremos en la parte final de la historia, cuando muchos vayan a recriminar a aquellos que les negaron las verdades de Dios. Yo quiero leer aquí un pensamiento de este libro que me llama la atención y le recomiendo leer este capítulo de este libro, que es muy, muy edificante en este tema que estamos hablando de la nueva luz. Los que vienen con estas ideas nuevas, con el movimiento de que hablan, porque estamos en un movimiento universalista. Ese es movimiento. Dice aquí en la página 105, el enemigo se está preparando para su última campaña contra la iglesia. Y su última campaña es muy sutil, introduciendo herejías, introduciendo esos errores doctrinales. Aquí en la página 107 dice, se levantarán hombres y mujeres profesando tener alguna nueva luz o alguna nueva revelación. Y Joel Barrios habla mucho de la revelación. Es que hay una revelación. Dice aquí que tenderá a conmover la fe de los antiguos hitos. Sus doctrinas no soportan la prueba de la palabra de Dios, pero habrá almas que serán engañadas. No hay que redefinir nada. Hay que vivir conforme a la palabra de Dios. Y húyale, mi querido hermano, a aquellos que vienen con nueva luz, aquellos que dicen que es que hay que replantear las cosas, hay que redefinir las cosas, aquellos que dicen que tienen una revelación que no soporta ni la palabra de Dios ni el consejo de los hermanos. Cuando eso se somete a los hermanos fieles a Dios van a ver que esos son errores, porque estas ideas universalistas son independientes. Por eso han dejado la iglesia, porque ellos quieren vivir esto aparte. No soportan ni la prueba de la palabra de Dios, ni el consejo de los hombres de Dios. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a vivir siempre en armonía con la palabra de Dios. Y yo repito, tenga cuidado con esos nuevos, esa nueva luz que está llegando. Una luz que en lugar de abrir los ojos, los está antes empañando, los está cerrando. Que Dios te bendiga, es mi deseo.